¿Por qué estoy yo descargando? Pues no pude completar la prensa ni siquiera las extensiones de cuádriceps. Es una semana a la que hay que ir a hacerlo lo mejor posible. Es una toma de decisiones inteligente y no el famoso no pain, no gain. Es una semana para estar tranquilo, es una semana para darle un respiro a la rodilla. Esto no quiere decir que no esté progresando, esto también es progreso porque forma parte de la programación para seguir mejorando en las siguientes semanas. ¿Cuándo, cómo y por qué programar una descarga? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Perdonad por la tardanza y por la discontinuidad en los vídeos. Intentaré que pronto se solucione, aunque como ya he comentado en otros vídeos, ahora mismo la carga laboral está siendo alta y lo primero es el equipo. Entonces, secundariamente están las redes a las que quiero ir subiendo poco a poco más contenido, pero a medida que vaya pudiendo y liberándome un poco. Entonces, hoy, aprovechando que actualmente yo estoy haciendo una descarga de entrenamiento, quiero hablar acerca de las descargas. Quiero que sea el primer vídeo del canal un poco más didáctico, hablando sobre cómo programarlas, qué factores tener en cuenta, cuándo hacerlas, por qué hacerlas, estrategias incluso que se pueden tener para que estas sean más interesantes. Y es que ahora mismo me encuentro realizando una descarga de entrenamiento por uno de los factores que comentaré en el vídeo, el cual es molestias articulares, factores más anatómicos, factores de molestias, factores de empezar a sentir una sobrecarga excesiva, factores de notar que no nos recuperamos en condiciones, aunque todos estos los voy a hablar después de mostrar mi entrenamiento, después de comentar varios aspectos que yo estoy teniendo en cuenta e iré soltando a medida que vaya transcurriendo el vídeo. Entonces, a medida que vaya avanzando el vídeo, iré diciendo los diferentes factores que vamos a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de descargar. Primero vamos a ver el entrenamiento, vamos a ver qué estoy haciendo yo, voy a explicarlo al detalle y el por qué estoy yo descargando. Molestia en la rodilla, semanas anteriores empezó a inflamarse sin motivo aparente, ya que las sesiones de pierna las hacía bien. Fue después de estas, de hecho fue durante una sesión de tracciones, creo recordar, donde noté primeramente la molestia. Aparentemente parece que es una bursitis y bueno, síntoma de sobrecarga, no podía flexionarla contra resistencia y el primer día que fui a intentar hacer pierna no pude completar la prensa ni siquiera las extensiones de cuádriceps. Tomamos la decisión de descargar, pero solamente descargar en las sesiones de pierna, porque luego ya entraremos en más detalle de cómo se pueden hacer las diferentes descargas, porque no hace falta descargar una semana, no hace falta descargar todo un microciclo o todos los grupos musculares por una sobrecarga. ¿Y esto por qué lo comento? Mi rendimiento está yendo muy bien en todas las sesiones, me recupero bien, rindo bien, me encuentro bien, el resto de articulaciones está bien, simplemente fue la rodilla, y es que coincidía con que he cambiado de gimnasio, como habréis visto en los anteriores vídeos, y la sobrecarga en la hack y la prensa han sido muy altas. Semana a semana he progresado bastante en kilos porque me he ido adaptando muy bien a los movimientos y quizás esos kilos tendrían que haber sido un poquito menos. Entonces la rodilla empezó a dar molestia, se inflamó por la car lateral, lo que probablemente fuera algún tipo relacionado de inflamación, bien sea de un poco de líquido, de tendón, etcétera. Entonces nada, decidimos descargar. No era una molestia por la que, como siempre digo, acudid a profesionales si esa molestia es grave o si no sabéis de dónde viene. Yo, después de muchísimos años entrenando, sé cuándo tengo que acudir a un profesional para valorar la molestia o tratarla de otra manera, o cuando no. En este caso sabía que no, sabía que era una sobrecarga, sabía que era cuestión de descargar, de ondular un poco el volumen de entreno, la carga externa, como ya comentaré los diferentes tipos de descargas más adelante. Y así estamos ahora mismo, haciendo 2 días de pierna de descarga, el resto del microciclo ha seguido tal cual, push-pull leg, F2, estamos descargando solamente la pierna. Y de hecho lo que hemos hecho ha sido subir las repeticiones para asegurarnos de que podamos llegar a un RIR 3-4. Nos estábamos moviendo anteriormente en un RIR 1-2, hemos subido la carga interna un par de puntos, hemos subido las repeticiones, hemos bajado mucho la carga externa y hemos readaptado un poco. Me queda esta sesión que vais a ver hoy, los patrones principales donde se generaba la molestia, que era la sentadilla y la prensa. Hoy vais a ver la sesión de pierna adaptada e iré comentando pues varias cosas a lo largo del vídeo, y al final de este daremos esa pequeña clase teórica acerca de cómo, cuándo y por qué hacer las descargas, pequeños consejos que yo tengo en cuenta para mis atletas, que en base a tanto teoría como experiencia he ido recogiendo información, porque al final las descargas creo que son bastante individuales, no hay una regla escrita para estas y creo que
hay que tener en cuenta muchos factores para saber si son necesarias, por qué son necesarias, cuándo meterlas, en qué persona poder hacer una descarga cada X semanas o cómo tener un contexto lo más amplio posible para tomar esa decisión de, vale, vamos a hacer una semana de descarga, porque a veces no es necesario, a veces es simplemente cuestión de echar un poco de perspectiva a cómo ha ido la semana y a lo mejor no es necesario esa semana. Pero bueno, en este vídeo lo vamos a tratar, en este vídeo os voy a hablar sobre ello, sobre cómo yo las programo, sobre qué tengo en cuenta y pues lo que he ido o he podido ir recogiendo durante todos estos años de experiencia, de teoría, también de formación y cómo yo lo aplico en mis atletas e incluso en mí mismo. Así que nada, siguiente clip que veréis será en el gimnasio, donde voy a explicar la sesión poco a poco e iré dando, pues como siempre, algunos consejos hablando sobre algún tema más aparte de las descargas que sea interesante. Sesión algo aburrida, por lo que quizás veáis algún clip con voz en off o algún clip comentando algún otro aspecto, ya que no voy a poner el entreno entero. El entreno va a ser gemelo, abdomen, aductor, femoral sentado, hack, hip thrust y prensa, ¿vale? Entonces, moviéndonos en torno a un RIR en los ejercicios, por ejemplo, como aductor y femoral sentado en un RIR 1-2, ya que puedo pelear las repeticiones y esta descarga no ha venido por un exceso de fatiga en general a nivel central, sino más localizada, como es en este caso la rodilla, y en los ejercicios como la hack y el hip thrust, donde sí que se puede involucrar algo más, voy a irme a un rango de repeticiones más alto, voy a hacer una serie en un RIR 3-4 aproximadamente, y la extensora de cuádriceps igual, ya que me daba bastante molestia, todo lo que era flexionar la rodilla contra resistencia me destruía, no podía hacerlo de hecho, y ahora parece que mucho mejor, ya que hice una sesión previa de la primer día de pierna 2, porque ahora yo estoy en un microciclo de 9 días, entonces las sesiones se van rotando cada semana, me toca el de pierna 1 hoy, ya que bueno, el orden está un poco alterado, y hice el de pierna 2 de descarga el domingo o el sábado, y bien, bastante bien, bastante bien, las acciones bastante bien. Esta semana la rodilla la he notado mejor, por lo que parece que está dando su fruto, así que nada, vamos a por ello. Perdón por la chapa inicial, quería poner un poco de contexto al vídeo. Ahora ya, como digo, veréis el entrenamiento, iré explicando cosas y después pasaremos a la explicación más teórica de las descargas. Empezamos por laterales, gemelo lo pasé a otro día porque es verdad que se me hacía muy largo el inicio de sesión hasta que llegaba a los patrones pesados de la sesión, como son la hack y el hip thrust, por lo que no, las laterales sí que es verdad que hace ya tiempo que las teníamos de inicio, se me habían olvidado con tantas cosas en la cabeza, voy más pensando en el contenido del vídeo que en la propia sesión, y eso también es un poco problema de las descargas, el no tomártelas del todo en serio, en el sentido de no te activas como si fuera una sesión de pierna normal, vas más relajado y por ende las cargas te pesan el doble de lo que deberían pesarte, y es algo que a mí me pasa y a mucha gente con la que he hablado, atletas y demás también les sucede, que las descargas a veces piensas que van a ser fáciles y acaban siendo más duras de lo que verdaderamente son por la propia infraactivación que llegas a la propia sesión. Bueno, pero bueno, vamos a sacar una buena sesión. Tenemos ya revisándolo y apuntándolo bien en la libreta, tenemos 3 series de laterales, 3 series de abdomen, 3 series de aductor, 2 series de curl femoral sentado, 2 series de hack, que no me había acordado de que eran 2, pensaba que era una, eran 2 series de hack, 2 series de hip thrust, una serie de extensión de cuádriceps. Así que nada, os voy a dejar con algunos clips de la sesión, de laterales, de abdomen, luego ya en la hack entraré en más materia de cómo estoy programando la hack y el hip thrust para reducir bastante la carga articular sobre la rodilla. Como comentaba al inicio, la sesión en sí no es entera de descarga como tal, ya que la fatiga no es una fatiga a nivel neural extremadamente alta y es una sobrecarga excesiva, sino que es más una fatiga a nivel articular, de una sobrecarga en concreto en la rodilla, ya que yo me encuentro bien, el progreso está bien, la recuperación está bien, entonces por eso vais a ver series intensas, series en aductor, en curl femoral, en hombro evidentemente, ya que el torso no lo hemos descargado, en abdomen, salvo en ejercicios en los que sí que estaba teniendo más problema, como la sentadilla, el hip thrust y la extensora de cuádriceps, donde me voy a ir a un RIR 3-4 aproximadamente, repeticiones altas para que la carga externa sea muy baja. Y nada, ahora ya a medida que vaya avanzando la sesión iré comentando más en detalle cómo va siendo. Mira, me quitaron y yo volví a rodar. Yo estaba
El abdomen se hace en volumen, por lo que deja de creer que el abdomen se hace en la cocina. Y mándale este vídeo a tu amigo delgado con abdominales que cree y dice, es fiel defensor de que el abdomen se hace en la cocina. No, el abdomen lo tenemos todos. Que sea más visible o menos va a depender de lo hipertrofiado que esté y de nuestro porcentaje de grasa. Una persona con un porcentaje de grasa inferior o menor, o un porcentaje de grasa bajo, va a tener el abdomen visible. Una persona con un porcentaje de grasa elevado, si tiene el abdomen visible es porque tiene un abdomen muy fuerte, muy hipertrofiado, por lo que deja de creer que el abdomen se hace en la cocina y empieza a entrenar tu abdomen en volumen como el resto de grupos musculares. Acabáis de ver la primera serie de femoral sentado. Como veis, en este caso no estoy yendo a intensidades bajas. ¿Por qué? Porque ahora mismo, bueno, lo comentaré luego en la parte más teórica del vídeo, pero esta descarga no ha sido por un exceso de fatiga en central o, digamos, una causa que me haga tener que descargar por completo o tomar una semana más tranquila de entreno, sino que ha sido por una causa muy concreta, que ha sido la rodilla, y por eso solamente voy a ondular el volumen de entreno y la intensidad en ejercicios como la hack, en ejercicios como el hip thrust, mientras que en los otros puedo seguir aplicando intensidad, puedo seguir progresando, puedo seguir generando un estímulo efectivo y puedo seguir empujando. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Me queda solo femoral sentado, que he hecho primero porque está la máquina de aductor cogida, y como hoy no es un día excesivamente, ¿cómo por así decirlo? Sí que es un día importante, evidentemente, porque de hecho no quiero restar importancia a las semanas de descarga, porque son parte de la programación. Como siempre le digo a mis atletas, son parte de la preparación. Es una semana más en la que podemos ir al 50% y no aprovecharla, o ir al 100% y hacer la descarga como toca. A pesar de que no nos guste, a pesar de que sea distinto, a pesar de que no vayamos con la misma activación, es una semana a la que hay que ir a hacerlo lo mejor posible, al igual que venimos siempre a la sala. No es una semana, hay que venir relajado, hay que venir, no, hoy no vale, no cuenta. Sí cuenta, ¿vale? Entonces, he hecho femoral sentado antes de aductor, sí, pero no es por restar importancia a la sesión, sino porque tampoco es algo que yo note una gran diferencia a ponerlo antes o después. Así que bueno, terminamos con la última serie femoral sentado, nos vamos a aductor y empezamos con la hack, que ahora comentaré más en detalle lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál fue el motivo, aunque ya lo he dejado un poco en el principio del vídeo. Pero bueno, ahora veréis también las series de haka y ver cómo me encuentro, sobre todo, porque no sé todavía cómo tengo la rodilla hasta que no me meta en la hack y haga una par de aproximaciones. Ahora sí, pasamos a la sentadilla hack, donde vamos a hacer dos series, 10-12 repeticiones. Venía de un rango de 5 a 8, nos vamos a 10 a 12. ¿Por qué? Eso va a hacer que la carga externa disminuya mucho. Eso va a hacer que la carga sobre la rodilla disminuya mucho. Aún así, vamos a tratar de llegar a grados de esfuerzo entre 3 y 4, ¿vale? Aunque, como he dicho antes, no me he puesto todavía a hacer la hack, no sé cómo va a estar la rodilla, ojalá que esté bien. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si molesta, si no molesta, si podemos hacer un ROM completo, si tenemos que acortar el ROM. En teoría yo creo que va a ir bien, ya que el otro día en la prensa fue bien, entonces vamos a ver qué tal. Vamos a empezar a aproximar, vamos a hacer un par de aproximaciones, vamos a encontrar sensaciones. Y eso es lo que ahora mismo estaría haciendo como descarga de pierna, ¿vale? Como estaréis viendo, la sesión, lo único que ha cambiado de la sesión es la variante de sentadilla, el hip thrust y la extensora de cuádriceps. Eso es lo que voy a hacer para tratar de reajustar la carga sobre mi rodilla, descargarla y empezar a sobrecargarla de nuevo poco a poco, ¿vale? Y hasta ahora está yendo bien. En el otro día, en la sesión de
Pierna 2 también aproveché para descargar el RDL, ya que llevaba muchas semanas con cargas muy altas y me estaba ya llegando a chocar contra una pared cada semana que venía a hacer RDL. Era como solamente de pensarlo, casi no dormía la noche de antes, de pensar en la carga que tenía que levantar, y lo afrontaba muy mal, me pesaba mucho, técnicamente me encontraba muy mal. Entonces he aprovechado esta descarga de la rodilla para ondular también en esa variante de peso muerto, en la cual hice una serie a 16 repeticiones con 180 kilos, que quizás le esté poniendo ahora en pantalla, y listo. Empezaré de nuevo a sobrecargar, a sentirme mejor, a disipar un poco de fatiga, disipar un poco de estrés también de tantas semanas empujando la carga hacia arriba. Tocaba resetear un poco y ahora volver a empujar con más ganas y más fuerza que nunca. Y bueno, las sensaciones, como es normal en este tipo de lesiones o sobrecargas, es ahora mismo el dolor se ha reducido muchísimo por esa descarga que ya llevo desde la última sesión de pierna fuerte que hice. Me falta solo esta, entonces digamos que ya llevo casi una rotación entera completa en descarga, a excepción de esta sesión que es la que completaría esa rotación, y el dolor ha disminuido mucho, pero ahora sientes esa pequeña inestabilidad o miedo a ser tan agresivo como lo eras antes, porque hace nada te estaba molestando la rodilla. Sientes una ligera molestia que ya no sabes si es más real o tu propia cabeza mandando esa señal de cuidado, esta articulación estaba dañada antes. Entonces, no obstante, voy a tener cuidado con la carga externa. Lógicamente no es momento de jugársela, y menos hoy, sino digo, voy a tener cuidado rotaciones siguientes hasta que vayamos alcanzando el pico de nuevo de rendimiento, que no tardaré mucho, pero es cuestión de readaptar un poco esa rodilla, a soportar de nuevo cargas, a tranquilizar a tu mente de que la rodilla está sana, de que todo está bien, para que deje de un poco meterte ese miedo o ese dolor que realmente no es tan real. Vamos a tirar con 3 platos, seguramente las 2 series a 10-12, ya que con 2 platos lo he sentido bien. Creo que con 4 platos ya me estaría colando. Entonces es una semana para estar tranquilo, es una semana para darle un respiro a la rodilla, por lo que 3 platos bien movidos, con pausas, con un tempo bien controlado, sin agresivizar en exceso, porque tampoco diría me atrevo, y es la realidad, tampoco me atrevo por no liarla y por darle el descanso que necesita a esa rodilla. Así que nada, venía de mover 5 platos más 7,5 por lado, en torno a 215. No dudo que tarde mucho en recuperarlos, la verdad. 2-3 rotaciones, 4 incluso para superarlos. Así que nada, en estos momentos es normal, hay que tener la cabeza un poco fría. A todos nos gusta ir siempre al 100%, y a veces se puede, pero en otras ocasiones hay que aprender a ondular en la preparación, hay que saber cuándo tomar decisiones. Y también yo venía de una etapa de estrés muy grande a nivel laboral, una deficiencia de sueño quizás también algo grande y prolongada en el tiempo. Entonces se juntan varios factores que lo hacen inevitable, ¿no? Entonces hay que también ser inteligente, saber que en la vida no solo se entrena, hay trabajo, hay también estresores a nivel externo que hay que gestionar, y a veces hay momentos en los que es interesante descargar. Ya no digo solamente por cuando surge una molestia, como a mí me ha pasado ahora mismo, pensaba que no estaba el micro conectado, sino en otros momentos hay a veces que es interesante coger, descargar una semana más tranquilo, porque ni estamos rindiendo ni tenemos ganas de entrenar. No quiero decir con esto que siempre que no tengas ganas de entrenar no hay que entrenar, no, en absoluto, no tiene nada que ver, sino que hay veces en los que es más interesante para tu salud mental, para tu rendimiento y para, digamos, tu estado actual en el que te encuentras en ese momento, hacer una pequeña descarga de entreno, aflojar un poco la marcha y volver a la semana siguiente con todo y apretando a muerte. En mi caso, no es una semana que disfrute, me gusta entrenar, me gusta venir a la sala, progresar, y esto no quiere decir que no esté progresando, esto también es progreso porque forma parte de la programación para seguir mejorando en las siguientes semanas. Pero bueno, es lo que toca, hay que aceptarlo, no es ni más ni menos que una semana en la que hay que bajar un poco el ritmo y volver a la semana siguiente. Así que, como digo, aunque no sea la semana más divertida, forma parte de esto y hay que hacerla. Como antes decía, hay muchas veces que por el propio nivel de activación que traes a la sesión, porque es una semana de descarga, hay cargas absurdas que te pesan muchísimo, y este es el caso. En otro momento, 3 platos sería la segunda aproximación y saldrían como si fuera humo, pero ahora ha sido la primera serie, rigor infinito, ¿vale? Intensidad muy baja. Aún así me han pesado, porque no te activas como te activarías a tirar una serie en un día con un rango de repeticiones más bajo y un grado de esfuerzo real o máximo. No llegas a esa sobreactivación, no llegas a ese estado mental en el que podrías levantar casi un camión, te pones. Entonces, pero bueno,
forma parte de las descargas. Hay que hacerlas, sin más. Descansamos unos minutos, tiramos la segunda serie y nos vamos al hip thrust, que nos quedan 2 series de hip thrust, una serie de extensión de cuádriceps. Me callo un rato, ya que luego va a venir la chapa importante sobre cómo, cuándo, por qué hacer las descargas y poco más que comentar en esta sesión. Como digo, sesión algo más aburrida, por eso quiero que sea un vídeo más didáctico, más comentando aspectos claves de las descargas, cómo yo las hago, cómo pienso que son más interesantes, cómo también las aplico a mis atletas a la hora de la toma de decisiones, qué factores tener en cuenta, etcétera. Así que nada, poco más, me queda una serie de hacks y casi tenemos el entreno listo, ya que en hip thrust aproximaré un par de aproximaciones, un par de series y una serie de la extensora de cuádriceps. Y ahora sí, entrenamiento terminado. Buenas sensaciones, la verdad. La rodilla no ha molestado en ningún momento. Parece que está yendo muy bien. Y es que cuando tenemos una molestia, lesión, algún problema en el entrenamiento, que siempre hay, siempre va a haber, tenemos que ser inteligentes. No se nos puede ir la cabeza y tenemos que mantener la calma. Primero, intenta reconocer lo que ha sucedido. Primero, intenta darle contexto. Acude a un profesional si es necesario. Evidentemente, este es el primer paso si es un problema grave o no sabes lo que es, para dar solución a ese problema. Después, ajusta de manera inteligente la carga de entreno. Y, sobre todo, ten presente que lo que va a hacer que salgas de esa situación lo antes posible es una toma de decisiones inteligente y no el famoso no pain, no gain. A veces, digamos, me gusta más decir la frase sé inteligente más que entrenar duro por reentrenar duro, sino sé inteligente, toma decisiones correctamente y no pienses que el no pain, no gain va a ser el que te va a llevar a tu objetivo, porque muchas veces esto no es así. De hecho, en la mayoría de las casos no es así. Entonces, toma conciencia, mantén la calma, busca soluciones, ponlas en práctica lo antes posible y antes volverás a entrenar como te gusta, antes volverás a entrenar como antes y antes rehabilitarás esa zona. Bien, y ahora vamos con la parte más teórica del vídeo, donde vamos a explicar, en primer lugar, qué es una descarga. Llevamos hablando todo el vídeo de descargas y todavía no hemos explicado lo que es una descarga. ¿Qué es una descarga? Una descarga es una semana programada con el principal objetivo de disipar fatiga o recuperarnos de una molestia, lesión, ondular, por así decirlo, en la programación con estos objetivos principalmente, aunque puede haber otros objetivos secundarios que explicaré en la parte final, donde una vez tratados los principales temas hablaremos sobre consejos o estrategias más comunes o a tener en cuenta también que son interesantes para también meter una descarga, porque puede ser interesante en ese tipo de circunstancias o situaciones. En primer lugar, ¿cuándo hacer una descarga? Importante, tengamos en cuenta varios factores. De hecho, vamos a hablar principalmente de 3. Vamos a hablar de factores psicológicos, vamos a hablar de factores físicos y de factores deportivos. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta o que nos pueden dar señales de que necesitamos descargar? Bien, hablemos de factores psicológicos. Vamos a notar una mayor irascibilidad. Vamos a tener mucha menos motivación o ganas de entrenar, aunque la motivación puede oscilar por muchísimos factores, pero cuando notamos esa sensación de fatiga crónica, esa sensación de no tener ganas nunca de entrenar, nos cuesta mucho afrontar las series, nos cuesta mucho mantener el foco durante las sesiones o llegar a concentrarnos. Podemos estar muy fatigados, podemos tener un exceso de fatiga. Podemos notarnos mucho más irritables durante el entrenamiento. Factores a nivel físicos, principalmente las molestias, es lo que más nos va a indicar o más nos va a mandar señales de que una zona está sobrecargada, y son las molestias. Las molestias, inflamaciones, molestias en articulaciones, peor recuperación muscular. Notamos que de una sesión a otra no llegamos a recuperarnos cuando antes sí que llegábamos recuperados. El dolor muscular que se llega a generar con el entrenamiento es mucho mayor, y junto a esto, como he comentado, nos recuperamos peor. Las sensaciones en el gimnasio en general son peores, nos sentimos más débiles. Factores a nivel deportivo, rendimiento, pero rendimiento no de una sesión o una serie en específico, ¿vale? Es importante que todos estos factores sean o hagan un cómputo global que nos hagan tomar esa decisión de descargar, porque perder rendimiento en una sesión no es sinónimo de estar sobrecargados, es normal. Perder rendimiento en un par de series en las sesiones
es normal también, puede pasar. No por esto quiere decir que ya necesitemos descargar, necesitamos ondular, estamos sobrecargados, estamos muy cansados. No, no es así, ¿vale? Entonces, el rendimiento tiene que verse más en global. Tenemos que echar un vistazo atrás hacia varias sesiones de una misma rotación y ver si realmente el rendimiento está progresando en el porcentaje que debemos progresar, ya que sabemos que se puede progresar, pero hay veces que no estamos progresando todo lo que podríamos progresar. Es diferente progresar a hacer todo lo posible por progresar y progresar el máximo que podamos en ese momento. Son dos conceptos distintos. Entonces, echando un vistazo al rendimiento, echando un vistazo a cómo nos encontramos, a las molestias, a cómo nos sentimos también nosotros mismos, tomaremos esa decisión de, oye, quizás es interesante descargar, ¿vale? Es importante hablar sobre los diferentes tipos de descargas, ya que no existe una única forma de descargar. De hecho, te diría que hay infinitas formas de descargar, porque sí, sabemos la teoría, pero dentro de la teoría sabemos que la individualización es lo más importante. Entonces, a esto debemos de darle contexto. Debemos de tomar decisiones en base a la persona que vamos a programar la descarga. Si somos nosotros mismos, perfecto, nos conoceremos mejor. Si es un atleta de nuestro equipo, perfecto. Tenemos que indagar en su caso y tomar las mejores decisiones para esa persona, y también qué es lo que a él le van a hacer esa descarga de manera más motivada, entre comillas, ¿no? Podemos hacer una descarga total, podemos hacer una descarga parcial, podemos hacer descargas de días, podemos hacer devolumes, que en lugar de la deload, la devolume tocaría solo lo que es el volumen de entrenamiento manteniendo la intensidad. Bueno, vamos a hablar más en detalle de todas estas. Hablamos de descarga total, la que creo que todos conocemos o más escuchada. Subir el RIR o el grado de esfuerzo, la escala de intensidad que estemos usando, subirla un par de puntos a la que veníamos haciendo, dependiendo del ejercicio. Por ejemplo, si en una sentadilla hack estamos haciendo en torno a un RIR 0, un RIR 1, en las últimas semanas de nuestra programación, pues vamos a irnos a un RIR 3-4 aproximadamente. Si estamos haciendo en torno a un RIR 2, pues vamos a subirnos en torno a un RIR 4. El volumen de entrenamiento, bajarlo a la mitad, ¿vale? Hablando también sobre el RIR, que quiero comentar algunos ejemplos más para que quede más claro. Dependiendo del ejercicio, tiene que ver con que hay ejercicios más demandantes y ejercicios menos demandantes en el gimnasio. Cuando hablamos de hacer una descarga, vamos a diferenciar, en este caso estamos hablando de la descarga total, ¿no? Vamos a descargar un microciclo entero, todas las sesiones, vamos a ondular en ese volumen de entrenamiento, en esa intensidad, para hacer una descarga total. Entonces, lo que vamos a hacer es, dependiendo del ejercicio, como he dicho antes, dependiendo de si es una sentadilla hack o una extensión de cuádriceps, vamos a ondular el RIR en mayor o menor medida, porque en una sentadilla hack sí que es interesante subir el RIR e irnos al rango más alto de repeticiones para que las demandas también a nivel mental de esa concentración o foco que debemos hacer para sacar esa serie o esa top set más pesada sean menores y nos vayamos a los rangos de repeticiones más altos, sobre todo en estos ejercicios más demandantes en los que se va a movilizar más carga. Pero aparte, el RIR tenemos también que tocarlo a la alza, en el sentido de si estábamos haciendo, como he dicho antes, un RIR 1, 2 o entre 0 y 2 en la hack, irnos a 4 o incluso superior. Estaríamos bien yéndonos en esa serie a más altas repeticiones con una carga inferior, ya que, como he dicho durante el vídeo, la propia infraactivación que vamos a llevar a esa sesión de descarga va a hacer que incluso lleguemos a usar menor carga y que nos pese más de lo que nos debería pesar una carga seleccionada para ese rango de repeticiones. Luego, en extensiones de cuádriceps, por ejemplo, ejercicio monoarticular, ejercicio más analítico, podemos dejar un RIR similar al que veníamos haciendo. Podemos movernos en torno a un RIR 0,1, ya que no pasa nada, no va a generar una fatiga enorme en esa descarga y no la va a alterar. Pero ahí ya, como siempre he dicho, individualización, conocimiento de la persona, saber qué es lo mejor para esa persona, qué es lo que le va a hacer descargar más, qué es lo que le va a venir mejor, qué es lo que le va a motivar más, y si eres tú esa persona quien está tomando la decisión para sí misma, valora tu caso. Luego, descargas parciales, como la que yo estoy haciendo ahora mismo, descargas de 1, 2, 3 días o incluso unas sesiones en específico o unos movimientos en específico, también se pueden hacer. Como digo, las opciones son infinitas. Entonces, descargas de, por ejemplo, en mi caso, tengo una molestia en la rodilla muy localizada, el resto de sesiones están yendo bien, me encuentro bien, tengo ganas de entrenar, estoy progresando, pues estoy oscilando en los ejercicios en los que me están dando problema. Variantes de sentadilla, prensas,
hip thrust, pesos muertos, que el peso muerto no me estaba dando problema, pero como he mencionado antes en el vídeo, venía de una racha de muchas rotaciones, probablemente más de 15, 16, 18 rotaciones seguidas, metiendo carga, mejorando semana a semana, y ya se me estaba haciendo bola, ya me estaba costando mucho, me estaba encontrando muy incómodo. Entonces he decidido, ya que íbamos a ondular el volumen de entreno en la pierna, ondular también en el peso muerto una semana para recargar las pilas y volver a la semana siguiente. Entonces esta es la descarga que yo he hecho, ¿no? Esto se considera una descarga parcial, o como queramos llamarlo. Vamos a poner nombres a las cosas, no hay que ponerle nombres a todo, pero entonces también podemos coger y ondular en una misma sesión unos movimientos específicos, como yo estoy haciendo. Porque el resto de movimientos, aductor, femoral, sentado, abdomen, como por ejemplo he hecho hoy, o en una sesión de empujes, ¿no? En donde, por así decirlo, podemos hacer ciertos movimientos que no nos repercuta mucho el dolor o molestia que estamos teniendo, o la sobrecarga de un movimiento en concreto, ondulamos solo en el movimiento que esté generando problema. Luego, tenemos las devolume, solamente se ondula el volumen de entrenamiento, mientras que el grado de esfuerzo se mantiene en el grado de esfuerzo que estábamos manejando en el anterior microciclo previo a esa descarga. Entonces simplemente bajaríamos el volumen de entrenamiento en torno a un 50% de este. ¿Y en qué ocasiones sería interesante añadir esta devolume frente a una de descarga total? Pues en ocasiones en las que realmente no haya tanta fatiga, nos encontremos bien, simplemente queramos, por así decirlo, dar un salto de un bloque a otro y queramos asegurarnos de que vamos a entrar a ese bloque con un estado más fresco, porque hemos ido acumulando ciertas molestias a lo largo de las últimas rotaciones, no nos sentimos del todo bien, las sensaciones son regulares, incluso en momentos en los que el estrés a nivel laboral o personal sea más alto. Es muy interesante este tipo de estrategias en los que, por ejemplo, tenemos una mudanza, una semana con más carga de trabajo, una semana de vacaciones, por ejemplo. Estamos reduciendo la cantidad de trabajo a la mitad, entonces el tiempo que vamos a pasar en la sala va a ser la mitad de tiempo. Es una semana, una estrategia muy interesante para este tipo de casos y también para el caso que he comentado anteriormente. Luego, más estrategias o tipos de descargas. Hay veces que tras revisar el feedback de un atleta, tras revisar las sensaciones de esa semana, con un día de descanso extra en esa semana va a valer, o con 1 o 2 días extra de descanso va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa sobrecarga o esa percepción de fatiga extrema que está teniendo la persona puede venir acompañada de una semana muy complicada, algún problema o un empeoramiento en el descanso, que sea algo específico y concreto, que no hayamos ido viendo ese empeoramiento a medida que iban pasando las revisiones, iba empeorando el caso, sino que de repente ha empeorado de la noche a la mañana y ya ha tenido este tipo de crisis o situación. En ese tipo de situaciones a veces basta con 1 o 2 días de descanso, o coger y esa semana pues eso, meter algún día extra de descanso, ¿no? Entonces en ese tipo de ocasiones es interesante. También en una etapa de déficit o en una etapa de competición, estas descargas de entreno pueden ir acompañadas de un refeed, de 1, 2 días, 3 días en los que se salga un poco del déficit, se dé un respiro, ya que la fatiga está siendo muy elevada, estamos teniendo un nivel de fatiga altísimo y empezamos a ver efectos muy negativos, tanto en el físico como en el progreso en el gimnasio. Puede ser interesante disipar todo ese estrés, todo ese cortisol que hemos ido acumulando con una pequeña descarga, con las opciones que he mencionado antes, escogiendo la opción más interesante, acompañándola de una pequeña subida de calorías esos días, ¿no? Una vez llegados a este punto y habiendo comentado algunos de los factores que podemos tener en cuenta para realizar una descarga, cómo podemos realizar una descarga, vamos a hablar sobre cómo programarla, ¿no? Hemos tomado ya la decisión de descargar, hemos escogido nuestra opción, bien, pues ahora es donde viene el coger el papel y ¿qué modificamos, no? Pues aquí principalmente el volumen de entrenamiento siempre se va a modificar, o casi siempre. La intensidad va a depender del caso concreto y de la individualización del propio atleta, o si somos nosotros mismos, pero se puede mantener, se puede modificar. También podemos incluso programar ejercicios con perfiles de resistencia distintos. Podemos añadir bandas de resistencia o escoger movimientos muy similares en un perfil de resistencia algo distinto, en el que trabajemos la zona más de acortamiento
calentamiento donde vamos a tener menores demandas que un ejercicio de estiramiento. Si es que, por ejemplo, estamos teniendo una molestia, en este caso en la rodilla, como es el mío personal, y en lugar de hacer la sentadilla hack, añado una banda de resistencia para hacer que al final del estiramiento, donde la hack es muy pesada, me tenga un soporte de la goma si lo viera necesario. Hay muchas estrategias y estas son una de ellas: el ajustar los perfiles de resistencia, ajustar el ROM con pines. Y aparte de todos estos, evidentemente, los rangos de repeticiones. Los rangos de repeticiones es importante que también los modifiquemos levemente si es que estamos yendo en ejercicios multiarticulares o ejercicios más demandantes a rangos de repeticiones muy bajos. Es interesante subir un poco el rango de repeticiones. Si estamos haciendo 2 series diferenciadas por diferentes rangos de repeticiones, quedarnos con las repeticiones de la segunda serie. Si estamos haciendo solo una serie o las 2 series al mismo rango de repeticiones y este es bastante bajo, hablando de bajo, de 3 a 5, podemos irnos a un rango de 6 a 10, de 8 a 10, para que también las demandas a nivel mental sean menores, a nivel articular sean menores, ya que la carga externa seleccionada va a ser menor, y esto también va a hacer justo eso, que seleccionemos una carga externa menor para que el grado de esfuerzo al que estamos marcando, que ha subido evidentemente, pero sea menor esa carga externa y ayude o favorezca esta recuperación o disipar fatiga. Bien, ya he comentado un poco por encima mi caso personal ahora mismo, por lo que tampoco voy a entrar en detalle. Quería explicar un poco por encima, sin entrar tampoco en muchísimo detalle, acerca del tema de las descargas, cuándo hacerlas, por qué hacerlas, qué aspectos tener en cuenta, cómo se pueden programar, qué diferencias hay entre una u otra o cuántas opciones hay. Como ya he dicho, son infinitas. Entonces espero que os haya gustado mucho. También ciertas observaciones o recomendaciones, como he dicho antes, que comentaría, es que al final cuando programamos una descarga hay que tener en cuenta el contexto en el que lo estamos programando. Tenemos que individualizar mucho y también tenemos que sacar, por así decirlo, nuestro lado más empático, en el sentido de ponernos en la piel de la persona a la que estamos programando esa descarga, para saber si es necesaria, si no es necesaria, si realmente es algo más circunstancial u ocasional, por lo que hay que intentar empujarle a valorar una semana más de programación para ver si es necesario hacer esa descarga, porque muchas veces no es necesario. Las descargas no son obligatorias. ¿A qué voy con esto? Preprogramar una descarga me parece casi una pérdida de tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, dentro del mundo de la programación, dentro del mundo del entrenamiento, evidentemente se va a ir acumulando fatiga, siempre se va a ir acumulando fatiga con el paso de las rotaciones y la sobrecarga progresiva. Pero hay veces que esa fatiga puede ser mayor o menor dependiendo de nuestra situación en esa semana. Esa semana, imagínate que has tenido una carga laboral altísima, has dormido súper poco, has estado súper estresado, y para un mismo estímulo la cantidad de fatiga que has generado es enorme, es muy superior. Entonces a lo mejor ahí sí que es necesario hacer una descarga o cogerlo a tiempo, pero a lo mejor si la persona es capaz de tolerarlo mejor, o es capaz de gestionar mejor ese estrés, o es capaz de descansar mejor u optimizar esos factores en esa semana, a lo mejor simplemente es necesario darle 1 u 2 días de descanso extra, o ondular un poco en las sesiones que haya principales de los días en los que más trabajo tenga, bajarle un poco el volumen de entrenamiento para que esté más tranquilo y podamos seguir rindiendo y podamos seguir con la programación normal. Entonces aquí ya es donde entra en juego el papel del preparador, el papel de valorar la situación, valorar el contexto, cogerlo todo un poco y en global tomar la mejor decisión para esa persona. Por así decirlo, reprogramar una descarga es lavarse las manos. Cada X semanas vas a hacer una descarga. Me voy a asegurar de que la carga articular no va a ser tan alta, de que no vas a sentir molestias, de que no vas a sentir miedo cuando haya un indicio de lesión, porque a veces también hay que saber analizar el dolor. Esto ya es otro tema muy distinto que, si os interesa, os animo a que me lo dejéis en comentarios, porque es un tema que me encanta, lo investigo muchísimo y es un tema que de verdad es interesantísimo hablar sobre él, y es el tema del dolor, cómo interpretarlo, de dónde viene, qué funciones tiene, y también es importante aprender sobre la persona que nos está demandando esa sintomatología y en base a ello individualizar. Ahí es donde entra el papel del preparador, tanto a nivel conceptos a nivel teórico, como de experiencia, como su empatía, como su capacidad de individualizar, como su capacidad de comunicarse con su atleta para que de verdad le transmita cómo se encuentra en ese momento. En definitiva,
muchos factores que hacen que no sea simplemente decir voy a descargar y ya está, sino que esa decisión se toma con un contexto y con una dirección, al igual que el resto de programación, que debe de seguir una dirección y debe de ir siempre encaminada hacia sacar el máximo rendimiento o alcanzar los máximos objetivos que se proponga entre la persona y el preparador. Y en este canal hablamos sobre ello, y es ganar la máxima cantidad de masa muscular posible. Entonces debemos de ir hacia esa dirección y las descargas u ondulaciones deben seguir esa dirección. Así que bueno, creo que no me dejo nada, no sé cuánto va a durar, sé que va a ser largo, al final va a durar bastante. Espero que lo hayáis disfrutado, si habéis llegado hasta el final os lo agradezco, espero que os haya gustado mucho. Es una serie de vídeos que también quiero empezar a hacer, no solamente mostrar mi entrenamiento, sino mostrar un poco más allá, vídeos más didácticos. Si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios y nos vemos en la próxima. Suscribiros si no lo estáis y dadle like si os ha gustado este vídeo, me ayudáis muchísimo, vamos a hacer que este canal crezca. Me despido, un saludo, espero que vaya todo muy bien.